comienzo con la clase número 4. La palabra es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 16. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 16, está enseñando acerca de los requisitos de los diáconos dentro de la iglesia. ¿Qué es un diácono? El significado de diácono es siervo, servidor. Ser servidor significa ser un peón, aquel que atiende todo lo que el dueño le pide. También ser diácono significa ser mayordomo. Que también estoy administrando todo lo que Dios me ha encargado. Levanta diáconos para que pueda administrar bien la iglesia de Dios. Tiene el cargo de diácono, tiene significado de ser esclavo. Un esclavo no vive como uno quiera, sino que tiene que hacer bien los encargos del dueño. El esclavo no tiene sus propiedades, sus bienes. Todo es de su dueño. Hoy en día, el diácono tiene el llamado de obedecer todo para el Señor. El diácono es también obrero, trabajador de la iglesia. No fue levantado por algún honor, sino que Dios lo levantó para que trabaje. Además, un diácono es aquel que sirve. Dios levantó al diácono para servir a la iglesia y a los miembros de la iglesia. Además, Dios nos dio salud y dinero para que sirvamos a Dios. Además, nos dio variados dones para que pudiéramos servir a la iglesia de Dios. ¿Para qué? Entonces, ¿por qué Dios levantó al diácono? Para ir perfeccionando al creyente. Hoy en día hay muchas personas de débil fe y nuevos miembros. Servirle a ellos es lo mismo que servir a Dios. El diácono debe obrar mucho dentro de la iglesia. A veces servir con ofrenda monetaria, otras entregando su tiempo. Hasta hay que entregar bien su cuerpo para servir bien a la iglesia de Dios. También el diácono debe ser de bendición para la iglesia. Hoy en día hay muchos diáconos levantados, pero hay también que son perjuicio para la iglesia más que bendición. Un diácono de la iglesia nunca debe traer perjuicio a la iglesia. Y para poder cumplir con todo el cargo del llamado del diaconado, tiene que ser fiel a los fundamentos de la vida espiritual. Tiene que ser fiel a los cultos. Tiene que estar siempre en oración y cuidar su lugar. También tiene que evangelizar a los incrédulos. Si hay alguna obra que realizar en la iglesia, debe hacerlo siempre en actitud sacrificial y fiel. Un diácono también debe ser fiel en la vida de ofrenda. Si el diácono no entrega diezmos, no llega a tener capacidad para ser diácono. Entonces,
¿Cómo podría servir un diácono en la iglesia? Especialmente, tiene que ayudar al siervo de Dios. Tiene que cubrir las faltas de pastores y copastores. Y junto con el pastor, tiene que colaborar para cumplir el llamado. En Romanos capítulo 16 está anotado los nombres de todos los compañeros de Pablo. Ellos, como obreros laicos, dejaron hasta sus vidas para ayudar a Pablo. Hoy en día, los diáconos que apoyen a los siervos de Dios son los buenos diáconos. El diácono debe ayudar bien a la iglesia. Tiene que cuidar de que no haya disensiones y cumplir con el cargo de mantener la paz entre todos los miembros de la iglesia. Jesús también lo dijo directamente. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios deben estar al frente para pacificar la iglesia. Pero hay quienes hacen lo contrario. Los que provocan discordia no tienen bendición. Ellos se convierten en hijos del diablo. El diablo siempre pone discordias entre las personas y hasta hace que los miembros se alejen del ministro y que se alejen de la iglesia. Entonces, ¿en qué postura debe servir el diácono para que sea digno? Debe servir siempre con un corazón voluntario. Cuando uno quiere hacer obligado, siempre habrá quejas. El diácono debe servir voluntariamente agradecido para la obra de Dios. También con un corazón agradecido. Aunque haya alguna situación difícil en la iglesia, nosotros debemos estar agradecidos de ser usados por Dios. Hoy en día, cualquier servicio que haga en la iglesia, hay que hacerlo con agradecimiento para que Dios esté contento. Yo siempre enseño así en la iglesia. Al que entre a la cocina a lavar los platos o haga un trabajo duro, si hay personas que lo hacen quejando, que ni siquiera entre a la cocina. Aunque sea un trabajo duro y difícil, si lo hace con gratitud, será de agrado a Dios. Y cuando sirva, debe hacerlo con fe. ¿Qué significa servir con fe? Obedecer bien la palabra de Dios, servir con un corazón que agrade a Dios. Hay muchos que quedan heridos por haber querido servir en la iglesia para su nombre y honor. Cuando nosotros sirvamos en la iglesia, debemos desechar nuestra gloria y darle la gloria a Dios. Y después de haber servido, darle la gloria a Dios. Los que sirven y trabajan para su gloria, después caen en decepción. Y todo ese esfuerzo no tiene nada que ver con Dios.
En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15, menciona dos clases de personas que edificaron su templo espiritual. Un hombre edificó la casa con maderas, hierbas y pajas, y otro edificó la casa de oro, plata y piedras preciosas. Ambos construyeron templos espirituales. Uno construyó con materiales que se queman y el otro con materiales que no se quema con el fuego. ¿Cómo es la persona que ha construido su casa con madera, pastos y pajas? Esta persona es aquel que ha trabajado para sí mismo. Hoy en día, esa persona utiliza el nombre de Jesús, utiliza la iglesia y trabaja para exaltar su nombre. Esta persona no tendrá ni gloria ni galardón cuando llegue ante el Señor. Pero el que sirve sencillamente para Dios es aquel que ha construido su casa de oro, plata y piedras preciosas. Esta persona tiene recompensas acumuladas en el cielo. Según la medida de fidelidad que ha tenido, hay personas que han construido sus casas de oro, de plata y otros de piedras preciosas. En la Olimpiada también. Algunos obtienen medalla de oro por llegar en primer lugar, medalla de plata por llegar a segundo lugar y el de tercer puesto tiene medalla de bronce. Cuando nosotros sirvamos a Dios con fe, podremos entrar a lugares gloriosos como estos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser diácono? Son 8, en el versículo 8. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Primero dijo que el diácono debe ser honorable. El diácono debe tener una conducta honorable. Que su conducta infundan virtudes, que cumplan bien con la orden, y preguntar, ¿dónde es mi lugar de trabajo? Siempre debe cuidar su lugar, ni abandonar y ser fiel allí. Especialmente si el diácono está como ujier, o que ore en representación a la iglesia. Si es posible, debe presentarse con ropa decente. Especialmente, cuando se presente ante Dios, debe venir decentemente. Segundo requisito del diácono, en el versículo 8, dice que sea sincero. Esto significa que no lleve una vida de doble habla. En la iglesia siempre hay muchos comentarios. Hoy en día, un diácono debe tener mucho cuidado con sus palabras. Tiene que ser responsable en cuanto a lo que ha dicho. Debe pensar que si lo que ha dicho es de beneficio para la iglesia, si está diciendo palabras de gracia para los oyentes, si es de bendición para el oyente. Dependiendo de qué haya dicho, Dios nos juzgará. Nosotros debemos tener cuidado de nuestro vocabulario dentro de la iglesia. Hay que discernir bien
entre las palabras que se puedan usar y otras que no. ¿Qué dice la Biblia acerca de la lengua? Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Así ha confesado el salmista. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Hoy en día, los diáconos deben saber controlar bien su boca. ¿Tengo que decir estas palabras o no? Aunque sean frases correctas, deben ser palabras de edificación para la iglesia y es lo que Dios premiará. Tercero, dijo, no amigo de mucho vino. Si bebe vino, caerá en libertinaje y vida placentera. Si un diácono bebe vino, perderá el autocontrol. Algunas personas dicen que se puede beber hasta la medida de no emborracharse. Pero en Proverbios capítulo 23 dice, ni siquiera mire el vino. Tiene tendencia a emborracharse aunque tome un vaso de vino. Si se embriaga, pierde el discernimiento y va a costar cumplir con las tareas. Cuarto, dijo, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Versículo 8. Ganancias malavidas se refiere a ganar dinero con métodos infames. Nosotros debemos ganar dinero de manera justa. Si nuestro propósito es buena, nuestra metodología también debe serlas. Judas Iscariote solía hurtar cotidianamente. Los diáconos de la iglesia deben trabajar fielmente para obtener lo necesario. En el capítulo 3 de Génesis, Dios hizo que el hombre pudiera comer por el esfuerzo de su sudor, trabajando arduamente la tierra. Si hoy en día los diáconos ganaran dinero ilícitamente, estaría perdiendo capacidad para ser un buen diácono. Y debe desechar la codicia de su corazón. ¿Por qué muchas personas codician y pecan? Pecan por la avaricia, por la ambición. Para llenar su codicia hasta matan a las personas. Utilizan métodos ilícitos para satisfacerse. No miden medios ni métodos para obtener el resultado. Porque las personas que obrando como diáconos después caen en tentación, porque son tentados por la codicia y caen. Especialmente, los diáconos deben desechar la codicia al dinero, la ambición al mundo. Quinto, versículo 9. Leamos el versículo 9. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Tiene que tener una conciencia limpia para tener capacidad para ser diácono. En nuestro corazón de creyente tenemos buena conciencia. Buena conciencia es la conciencia que recibe gobierno y guía de Dios. Los incrédulos, aunque no vengan a la iglesia, no reciben remordimiento de su conciencia. Pero los fieles creyentes sienten remordimiento cuando no vienen a la reunión del culto del domingo. Los incrédulos
Los incrédulos no sienten remordimiento, aunque no ofrenden diezmos. Pero los fieles creyentes, si no ofrendan el diezmo, sienten remordimiento. Debemos poseer una conciencia gobernada y guiada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Un verdadero buen obrero en la iglesia es aquel que usa esta buena conciencia. Su conciencia está limpia. El apóstol Pablo confiesa: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. ¿Qué es lo que pidió fuertemente Pablo a Timoteo? Como dijo en el capítulo 1, Timoteo, mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Hoy en día, los diáconos deben tener esta clase de buena conciencia. Hoy en día, como se ha corrompido mucho las iglesias, es difícil encontrar personas que usen bien sus conciencias. Si pudiéramos tener por lo menos buena conciencia, habría buenos diáconos y por ende las iglesias crecerían. En el versículo 9 dice las grandes verdades de la fe. ¿Qué son las grandes verdades de la fe? Son los que tienen seguridad de la salvación. Dentro de la iglesia hay muchas personas que dicen ser diáconos, pero no tienen seguridad de salvación. Solo los que tienen seguridad de salvación pueden agradecer de corazón a Dios. También tienen temor de Dios. Además, esa persona llega a evangelizar a muchas personas. Hubo un fiel creyente en la iglesia. Es diácono de la iglesia. Un día, una persona le preguntó a ese diácono: ¿a usted le gusta ir a la iglesia? Pero ese diácono no tenía seguridad de salvación. Ese diácono no pudo contestar que sí. Y le contestó diciendo, más o menos. Si ese diácono tenía seguridad de salvación, habría dicho, es muy bueno creer en Jesús. Si hubiera tenido seguridad de la salvación, habría contestado que creer en Jesús lo hace hijo de Dios y tiene entrada al reino de los cielos. Un diácono debe tener seguridad de la salvación para guiar a muchas personas a Dios. En el versículo 12, séptimo, también dice que para ser diácono debe ser ejemplo en el hogar. Leamos el versículo 12. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Dijo, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. El fiel creyente debe ser de ejemplo para que en la iglesia también sea de bendición para muchos otros. Así expusimos las 7 características de un diácono. Dijo que examine si esa persona tiene la capacidad para ser o no diácono. Aquí en el versículo 10 leamos que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharle, que sirvan como diáconos. Significa que primero pruebe si no hay nada que reprocharle y después que sirvan como diáconos.
La iglesia estará en paz si han nombrado a obreros dignos. Hoy en día, si nombran mal a obreros, solamente traerá problemas a la iglesia. Si nombran a personas que califiquen con estos requisitos, será de gran ayuda y ayudará a edificar la iglesia sanamente. En el versículo 11 dijo que enseñará de esta manera a las diaconisas. Versículo 11. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. A las diaconisas también dijo que fueran honorables. Las diaconisas siempre deben tener una buena conducta. También en su manera de hablar, para que sea de ejemplo para los demás. También dijo que no sea calumniadoras. Calumniar significa hablar con mentiras, levantar falsos testimonios. Las mujeres suelen muchas veces con mentiras difundir cosas para su beneficio. Las diaconisas siempre deben ser sinceras. Dios aborrece que calumnien. Toda mentira es de naturaleza del diablo. Todo hombre sincero pertenece a Dios. Los diáconos y diaconisas de la iglesia deben ser sinceros. Si son sinceros, Dios los ayudará y podrán ser usados valiosamente por Dios. Tercero, dijo que las diaconisas fueran moderadas. Moderarse, tener dominio propio, es saber autocontrolarse, controlar su habla, su actuar. Y en todos los aspectos de la vida debe saber tener dominio propio. También dijo que en todas las cosas que fuera digna de toda confianza, fiel. ¿Cuán fiel estoy siendo? Hoy en día, dentro de la iglesia, no es bueno tener obreros muy cambiantes de parecer, que sean dignos de confianza, sin fluctuar, siendo responsables en la tarea asignada, y que sepan sacrificarse por la iglesia. Esos son buenos obreros. Si son así de buenos obreros, ¿qué clase de bendición le dará Dios? En el versículo 13 habla acerca de las recompensas que Dios le dará. Versículo 13. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Los que han ejercido bien el cargo del diaconado se ganan un lugar de honor. Un lugar de honor significa que Dios los usará más valiosamente. Y al que ha sido fiel en lo poco, Dios le encargará algo mayor. Puede ser usado más grandemente por Dios en tareas más importantes. Estos diáconos pueden recibir aceptación de Dios y pueden recibir respeto de los hombres. Segundo, ¿cuál es la recompensa que podrán recibir? Dijo, adquieren mayor confianza para hablar de su fe. Mayor confianza se refiere a la valentía de la fe. Dios le dará un mayor gracia y crecerá su fe para que sea un hombre más noble, más digno. En la Biblia dice
Dios usa grandemente a los que son fieles en lo poco. En Mateo 25 nos habla por medio de las parábolas de los talentos. El hombre que recibió un talento lo ocultó en la tierra y no hizo ningún negocio con él. Por eso le reprendió, diciéndole, siervo malvado y perezoso, y le fue quitado hasta lo que tenía. Los que recibieron 2 y 5 talentos ganaron doble de lo que tenían. En ese momento, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, hoy te pondré sobre algo más grande. Nuestro Señor no solo le felicitó, sino que lo iba a usar más grandemente. Deseo que ustedes también tengan estas capacidades de ser diáconos fieles, que tengan un lugar de honor y adquieran mayor confianza para hablar de su fe. Ahora, en los versículos 14 al 16, nos enseña acerca de los secretos, misterios de la iglesia. Leamos el versículo 14 y 15. Aunque espero ir pronto a verle, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En el versículo 15 dijo, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es casa de Dios. En la casa de Dios hay paz. En la casa de Dios hay consuelo de Dios. En el mundo, ¿dónde hay lugar que pueda descansar en paz? Es la casa en que habitan. Hoy en día podemos decir que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia, como modelo del reino celestial, debe abundar el amor. Las iglesias tienen que ser un lugar donde prueben parte de lo que es el reino de los cielos. Que las personas lastimadas y heridas encuentren paz y reciban consuelo en la palabra de Dios. Que tengan comunión con Dios orando en la casa de Dios. Que pueda tener comunión con Dios orando en la casa de Dios. Y por medio de los cultos puedan encontrarse con Dios. Dios nos dio la iglesia para que nos entrenemos. Nosotros, a través de la iglesia, probamos el reino de los cielos y podemos experimentar y llenarnos de la gracia de Dios. También dijo que la iglesia es llamada la iglesia de Dios viviente. ¿Quién es el dueño de la iglesia? El dueño de la iglesia es Dios. Debemos vivir a Dios como dueño en nuestra vida. Debemos obedecer en hacer lo que el dueño nos mande y vivir siguiendo la voluntad del dueño. ¿Por qué hay tantos conflictos y dolor en las iglesias? Porque no vivimos teniendo a Dios como dueño. Hay conflictos cuando los fieles creyentes, cada uno quieren ser los dueños.
Hoy en día la iglesia no es de ningún pastor, ni de copastor, ni de algún diácono. El dueño de la iglesia es Dios. Cuando nosotros vivamos con Dios como dueño y recibamos la guía de Dios, podremos crecer bien la iglesia. Entonces, ¿cuál es el llamado de la iglesia? Dijo que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. La iglesia actual está fundada sobre la roca, sobre la confesión de fe de Pedro. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad. La iglesia es el lugar donde salvan vidas llevando el evangelio. Tiene el llamado, el deber de alimentar bien a las ovejas con la palabra de Dios y guiarlos a Dios. ¿Por qué en estos días las iglesias se corrompen tan fácilmente? Porque se han apartado del deber de la iglesia. La iglesia es la única esperanza del mundo. La iglesia debe enseñar bien la verdad de Dios y seguir levantando la verdad. Aunque diga que el mundo esté cambiando, la verdad no debe ser cambiada. Y hay que cuidar bien la verdad de Dios y poder heredarles a nuestros hijos. Aunque toda la creación cambie, la palabra de Dios no cambiará jamás. La iglesia tiene el deber de cuidar eternamente la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto, el misterio de la iglesia? Versículo 16. No hay nada de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. La iglesia tiene un gran secreto, un misterio. Este gran secreto se refiere a un secreto sorprendente. Este secreto es el Evangelio, es Jesucristo. Le dice que es secreto porque el mundo no puede conocer a Jesucristo. Solamente los que han sido renacidos por medio de la palabra y el Espíritu Santo pueden conocer esta verdad. Este secreto solamente lo pueden conocer la iglesia. Los que están muertos espiritualmente no conocen ni a Dios ni al cielo. Solamente los que han vuelto a la vida de sus muertes del pecado y faltas pueden entender este secreto. Solamente los que tienen este secreto pueden ser obreros de Dios y poner su esperanza en las cosas celestiales. También dijo, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Dijo que es misterio que está en Dios. No está en el mundo, sino es espiritual. Es misterio que está en Dios. Por tanto, con la mente humana no es capaz de entenderlo. Se puede comprender solo si Dios lo revela. Este misterio, si es creyente fiel, lo puede conocer. Dijo, no hay duda de que si no ha nacido de nuevo en la palabra y en el Espíritu Santo, no puede conocer este misterio. Entonces, ¿cuál es el misterio de Jesucristo? Aquí en el versículo 16 dijo, Él se manifestó como hombre. Jesús es Dios verdadero, es el que vino como verdadero hombre.
Jesús vino encarnado en cuerpo mortal, pero no tuvo pecado. También dijo, fue vindicado por el Espíritu. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día y fue justificado. Hay dos columnas importantes en el cristianismo. Uno es que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz. Otro es que resucitó al tercer día. Si no existiera la cruz y la resurrección, nosotros no seríamos salvos y no entraríamos al cielo. ¿Ustedes creen en la cruz y en la resurrección? Creer que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día podrá ser perdonado de sus pecados y ser salvos. La gente del mundo no entiende esto. Ellos dijeron, ¿qué tiene que ver la cruz de Jesús conmigo? Si el hombre se muere, ya está. ¿Cómo dicen que se puede volver a vivir? Pero Jesús murió en la cruz con total seguridad y resucitó al tercer día. Jesús venció el pecado y la muerte por medio de la resurrección. Porque Jesús resucitó, nosotros también resucitamos. Aunque nos muramos, somos personas que recibimos el misterio del Evangelio que nos lleva a vivir para siempre. Los que han recibido esta maravillosa gracia y bendición de vida eterna son los que creen en Jesús. También dijo, visto por los ángeles. Cuando Jesús nació, hasta los ángeles anunciaron y dieron testimonios. Dios anunció por medio de los ángeles el nacimiento de Jesús. También fueron los ángeles quienes anunciaron acerca de la resurrección de Jesús en la tumba. ¿A quién les anunció primeramente la noticia de la resurrección? María Magdalena fue la primera persona que se encontró con Jesús resucitado. María Magdalena tuvo una fe incambiable. Ella amó fervientemente al Señor. Sirvió a Dios con todo el esfuerzo y corazón. Sirvió al Señor con toda la actitud sacrificial. A personas que tengan fe como la de María Magdalena, el Señor resucitado le vendrá a encontrarse. Dijo también, proclamado entre las naciones. Hoy en día el Evangelio está siendo proclamado en cada rincón del mundo. Jesús evangelizó a muchas almas y entregó este llamado a los discípulos. Y se los entregó a todos los fieles creyentes de la iglesia sobre la tierra. Jesús nos dejó una herencia. Dijo, id por todos lados y predicad el Evangelio a las naciones. ¿Cuál es la obra que más le agrada a Dios dentro de la iglesia? Es la de salvar almas. Nosotros debemos anunciar el Evangelio a la persona más cercana y al final hasta lo último de la tierra. ¿Por qué el Espíritu Santo habrá descendido como consolador en el tiempo del Nuevo Testamento? Para que podamos vivir una vida de poder siendo testigos hasta lo último de la tierra. Por eso descendió el Espíritu Santo. ¿Qué dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8?
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros, recibiendo el poder del Espíritu Santo, debemos vivir vida de testigos. Hoy en día los creyentes no tienen poder. Dijo que el poder de Dios no está en las palabras, sino en el Espíritu. Nosotros debemos recibir el poder del Espíritu Santo para cumplir con el llamado. Destronando el poder del diablo, desechando la oscuridad y la tiniebla, debemos conquistar el mundo con el Evangelio. Por eso, Dios considera valioso los siervos que están obrando para Él. Ustedes, ¿cuántas personas han guiado a la iglesia durante el año? Hay muchas personas miserables en el mundo que no conocen a Dios. Están perdidos en el mundo. Las ovejas, si se apartan de la voz del pastor, quedan perdidos en el mundo. Las ovejas que están perdidos en el mundo, cuando se encuentren con el pastor Jesús, dejarán de ser perdidos. El Señor levantó a sus siervos para que puedan llevar este evangelio, y descendió el Espíritu Santo a nosotros, y para los últimos tiempos levantó las iglesias. Nosotros debemos llevar este misterio a muchas personas. Y este Jesús ascendió en medio de la gloria al cielo. Los 5 misterios del Evangelio de Jesús: nació de María Virgen, murió por nosotros, por nuestro pecado en la cruz, resucitó al tercer día, estuvo 40 días y ascendió. Y este Jesús vendrá de nuevo montado en las nubes. Estas 5 verdades, estos 5 misterios son misterios para los que son creyentes. La iglesia que cumpla con este llamado será iglesia que agrade a Dios. Concluimos con la clase número 4 de Primera de Timoteo. Muchas gracias.